Hola, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les voy a hablar sobre el arte. Arte prehistórico. Contexto histórico. Este se divide en tres etapas. El Paleolítico del 32.000 al 9.000 a.C. Los humanos eran cazadores, recolectores y nómadas. El Neolítico, del 9.000 al 3.000 a.C. Los humanos eran agricultores, ganaderos y eran sociedades sedentarias. Edad de los metales, del 3.000 al 700 a.C. Agricultores, ganaderos y surgen las primeras sociedades urbanas. Características de las esculturas. Se realizaban en piedra o en hueso. Eran esculturas pequeñas. Arte mobiliario. Se podían transportar. Figuras femeninas que representaban a la madre tierra y la fertilidad. Y mayormente eran figuras femeninas. Características de la arquitectura. Eran construidas con grandes piedras y brindaban culto funerario y religioso a través de los alineamientos. En estos resaltaban los menhires. Un menhir es una piedra enorme, puesta verticalmente. También existen los dólmenes que van en forma de mesa, que son dos menhires y una piedra encima de los dos menhires. El cromlech era la combinación de menhires y dólmenes. Características de la pintura. Se encontraban en el interior de las cuevas. Pintaban animales, principalmente bisontes. Son tridimensionales ya que utilizaban las salientes de las rocas. Utilizaban la sangre y minerales para pintar. Y conmemoraban a la caza y a la naturaleza. Arte mesopotámico. Contexto histórico. Comienza en el 4000 a.C. y finaliza tras la caída del Imperio Babilónico en el año 539 a.C. Características de las esculturas. Representaban a los monarcas, así como a los dioses. El arte era conceptual, ya que eran totalmente simétricas y estáticas. Características de la arquitectura. Eran construidas de arcilla, ladrillos y adobe. Eran manifestaciones artísticas complicadas. Construían templos, palacios y tumbas. El Sigart eran las torres piramidales que utilizaban como tumbas. Características de la pintura. Eran obras decorativas, figuras humanas, le daban importancia social, ya que entre mayor rango de la sociedad, mayor era el tamaño de la figura. Y representaban mosaicos con imágenes de guerra y paz. Arte egipcio. Contexto histórico. Comenzó con la unificación de las ciudades en el Valle del Nilo, alrededor del año 3150 a.C. y finalizó en el año 31 a.C. Características de las esculturas. Tienen aspectos funerarios. Eran halladas en tumbas faraónicas. Eran retratos de los difuntos y no representan expresión sentimental. Características de la arquitectura. Eran pirámides, templos y tumbas. Y el material que utilizaban era la piedra. Características de la pintura. Eran principalmente actos funerarios y religiosos. Eran utilizadas para decorar templos y tumbas. Los pigmentos eran a base de recursos naturales. Resaltan los colores amarillo, negro y rojo. Arte griego. Contexto histórico. Tuvo lugar en el año 1200 a.C. y llegó a su fin en el año 146 a.C., luego de la conquista del Imperio Romano. Esta civilización se destaca por el alto conocimiento de los campos de filosofía, ciencia, artes y lengua. Características de las esculturas. Representaban al hombre. Resaltaban la belleza, la expresión y el movimiento. Eran inicialmente de madera y después de piedra. Y eran policromadas. Características de la arquitectura. Eran templos, edificios públicos y santuarios. Estos utilizaban columnas y existían tres tipos de columnas: columnas dóricas, jónicas y corintias. Características de la pintura. Utilizaban formas geométricas. Representaban vistas novedosas del cuerpo humano. Utilizaban el conocimiento de perspectiva y naturalismo. En estas resaltan los colores rojo, amarillo, negro, blanco, negro, azul, púrpura y marrón. Arte romano. Contexto histórico. Tiene inicio en el año 753 a.C.
y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Características de las esculturas. Influencia el arte etrusco y de griegos de época helenística. Representaban la austeridad y el sentido práctico. Los materiales más utilizados fueron el mármol y el bronce. Los romanos cultivaron preferentemente el retrato. El retrato estaba policromado. Se utilizaban para adornar casas, lugares públicos y era un instrumento al servicio de la política. Características de la arquitectura. Eran prácticos y funcionales. Crearon la técnica del arco y de la bóveda. Proporciones monumentales como el Coliseo romano y los Arcos del Triunfo. Y utilizaban la piedra, el hormigón y el ladrillo. Características de la pintura. Se plasmaba una idea concreta de las figuras humanas. En los retratos trazaban la silueta de color negro o rojo. Los colores que utilizaban no los mezclaban. Eran figuras sin movimiento. Las pinturas carecían de profundidad. No tenían perspectiva. Y no había simetría en el cuerpo humano. Arte gótico. Contexto histórico. El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo VII hasta la implantación del Renacimiento. Características de las esculturas. Utilizaban la técnica de tallado en piedra. Utilizaban herramientas como el cincel, taladro y trémpano. Eran esculturas más realísticas que las romanas. Predomina el naturalismo, las figuras humanas no tienen expresión ni movimiento. Representan a un Dios paternal, amable y misericordioso. La temática principal era la religión. Características de la arquitectura. El edificio más característico del gótico es la catedral. Emplea sillares de piedra bien elaborados. Sus elementos esenciales son el arco apuntado y la bóveda de crucería. Implementan gárgolas en las edificaciones y utilizan como ventanales con vidrería para mayor luminosidad. Características de la pintura. Eran pinturas muy descriptivas. Identificaban a Dios junto a la naturaleza. Utilizaban técnicas de luz. Utilizaban técnicas temple, óleo y murales al fresco. Y sus